Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al seminario online Técnicas para crear el mapa de valor de la gastronomía valenciana. Mi nombre es Carmen Ibáñez, responsable de la Unidad de Desarrollo Turístico de Turisme Comunitat Valenciana, desde la que se coordina, en colaboración con los compañeros de marketing, de formación y de competitividad, la red gastroturística de la Comunitat Valenciana y el proyecto L'Exquisit Mediterrani. Este seminario se ofrece a través de la plataforma online de la red de CDTs de Turisme Comunitat Valenciana dentro del programa del L'Exquisit. Continuamos con el ciclo de seminarios que hemos denominado Conocimiento Turístico y Gastronomía Sostenible, que iniciamos el pasado día 18 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, donde se presentaron las conclusiones del DNA Forum Cuinant una terra, llaurant un futur, celebrado en Denia a finales del año pasado, del 2019. El siguiente seminario lo emitimos ayer. En él empezamos ya a hablar y a debatir sobre la cadena de valor de la gastronomía, ese concepto que está detrás del mapa de valor, que va a ser la temática también del seminario de hoy y del que cerrará mañana el ciclo a la misma hora, a las 12, donde hablaremos de paisaje, ese hilo conductor al final de toda la cadena de valor de la gastronomía. Vamos a continuar hoy hablando de conocimiento turístico y gastronomía sostenible, como decía, de gastroturismo de valor, competitivo pero también responsable con el territorio, la sociedad, la cultura y la cultura gastronómica de la Comunidad Valenciana. Se trata del mapa de valor del producto gastronómico. Es una herramienta puesta en marcha por Turisme Comunitat Valenciana en 2017, en su primera fase, y que desde 2019 se está implementando en el territorio como acción del programa de actuaciones de la red gastroturística. Esto se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Alicante, en concreto con el Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra, y lo está desarrollando un equipo de geógrafos y cartógrafos del Departamento de Análisis Geográfico y Geografía Física de la Universidad. Bueno, pues antes de dar paso a los compañeros panelistas, vamos a dar entrada y le pido al secretario autonómico de Turisme, a Francesc Colomer, que aparezca en la pantalla, que ha querido acompañarnos hoy para la apertura de este seminario. Buenos días, Francesc. Hola, Carmen. Adelante. Moltíssimes gràcies, Carmen. Moltes gràcies al professor José Bernabéu, a Javier i Arturo, que prendran la paraula en breu. Per a mi un honor compartir una breu estona per a significar una història que venim construint en aquests darrers anys. La pròpia llei de turisme, oci i hospitalitat li dona a la gastronomia el valor d'un producte turístic de primer ordre. A partir d'ahí, que Carmen condueix d'una manera, per a mi, excepcional, el programa de l'Exquisit Mediterrani, que és una fórmula de governança del territori, del sector, dels programes que tenim, que té derivades de promoció, de màrqueting, de competitivitat, d'incentius, de formació, d'anar construint un model qualificat en base a la gastronomia. Este matí, precisament, escoltava un debat en la ràdio, una conversa en la que s'examinava com països com Espanya, molt dependents del turisme, trigarien més que altres en sortir de la crisi en la que estem i li reclamaven d'alguna manera al turisme capacitat d'innovació, capacitat d'aportar valor. Quina casualitat que avui parlem d'un mapa de valor, que no deixa de ser una proposta de valor. Jo crec que tenim el deure i la responsabilitat de fer molta pedagogia i explicar que en el món del turisme l'àmbit que ens ocupa i que estem construint este moviment social, acadèmic, institucional, de cuiners, de productors, de gent anònima, de gent que a mi té el reconeixement d'una estrella Michelin, tota aquesta moguda en base a l'Exquisit Mediterrani, al final és una gran proposta de valor, en termes, si més no, aspiracionals. Ens queda molt per recórrer, però anem en aquesta línia. Estaria molt bé ser capaços, volia dir-vos, de generar la pedagogia també suficient com per a que els analistes i la gent que parla de la realitat del turisme poguera interceptar aquest tipus de processos que són de renovació, d'actualització i de veure
en llums llargues, quina és l'estratègia més adient per al nostre territori, la nostra economia, la nostra societat en el futur, un futur que va començar ahir. Jo crec que el tema que ens ocupa i que estem construint, no, este cos teòric, que també és pràctic, evidentment, que té una derivada econòmica i de PIB brutal, el que diu Ferran Adrià, hi hauria també que escoltar-lo, el que significa la gastronomia per al conjunt de la societat espanyola, però ve a ser una mena de les renovables. Esta és la nostra energia renovable i alternativa davant el petroli. Davant el petroli és una mena de metàfora la que vull expressar-vos de que, clar que des del món del turisme hi ha alternativa, hi ha renovació i hi ha una dinàmica permanent de qualificació i de participar d'un paradigma que entre tots intentarem renovar, qualificar i posicionar arreu del món, no? Esta és la nostra manera de descarbonitzar també l'economia, el paradigma econòmic que teníem, no? En aquesta constant evolució que estem cridats a intentar protagonitzar en la mida que ens correspongui a cadascú. I el mapa de valor, al final, és una proposta de valor i en aquest món, sabeu, en aquest món global no competiran ni les economies, ni les destinacions turístiques, ni les empreses que per suposat competiran, sinó que bàsicament competiran. Competir per a mi també és reclamar l'interès, reclamar, si parlem de turisme, que ens trien a nosaltres per a buscar la felicitat. Els nostres sabers, els nostres sabors, però competiran sobretot el que volia dir les propostes de valor. Per tant, té un enorme interès el que esteu treballant en aquesta línia d'investigació. Dénia, Vinaròs, València, Marina Alta, Baix Maestrat, l'Horta, vull dir, són tres espais, tres coordenades geogràfiques que amaguen i hem d'escarbar per a que efectivament siga ben visible i ben compartit i ben interioritzat per la societat, diguem, tres relats absolutament interessantíssims per a nosaltres. I acabe dient que aquest és un exercici per a mi, el que feu, estimat Josep, des de Gasterra, amb nosaltres, etc., d'intel·ligència i de territori intel·ligent, que és aquell que és capaç d'identificar el seu perfil propi, aquells valors d'excel·lència que té i els seus components que territori intel·ligent. La intel·ligència no és patrimoni dels robots, ni de les màquines, ni dels algoritmes, no? Sinó de les persones. Hi ha un trobador que a mi m'inspira moltíssim en aquesta vida que deia que la ferramenta tecnològica més poderosa del segle XXI serà el ser humà. I hem de fer que sigui així, entre tots. I la gastronomia és un espai de trobada, d'humanisme també, d'innovació, d'investigació, de coneixement, d'economia, de futur, d'horitzó. Per tant, és un tema tremendament apassionant. Us desitjo una bona jornada, una gran reflexió i repartir el coneixement, que és el més valiós que tenim les persones. Moltes gràcies. Pues muchísimas gracias, Francesc, por tus palabras alentadoras e inteligentes siempre. Y yo que tengo acceso a los mandos, quería dar las gracias a los cerca de 50 personas que están conectadas y a las cerca de 60 que se conectaron al seminario de ayer, porque en este trabajo de divulgación de este enfoque de la gastronomía desde la sostenibilidad, desde el conocimiento y la innovación, pues la participación es fundamental. Bueno, y a continuación paso la palabra a Josep Bernabeu. Josep Bernabeu va a ser el moderador de la sesión. Josep es catedrático de Historia de la Ciencia y director de la Cátedra Carmencita de Estudis del Sabor Gastronòmic y también del Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra, que como bien saben depende de la Universidad de Alicante. Buenos días, Josep. Bon dia, Carmen. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc Colomer, secretari autònom de Turisme, per les teves reflexions, per les teves paraules. No puc estar més d'acord en el que has transmès. La veritat és que per al Centre de Gastronomia del Mediterrani o a Dénia i per a la Universitat d'Alacant és tota una sort, no? Poder fer aquest exercici de transferència del coneixement al sector de la gastronomia i el turisme de la Comunitat Valenciana. Ahir vam tindre l'ocasió, com ha comentat Carmen, de seguir en aquest cicle de seminaris que encetàrem efectivament
amb la presentació d'aquest llibre de conclusions del DNA Fòrum Cuinant una terra, llaurant un futur, que és tot un full de ruta que ens agradaria compartir en les altres comarques del territori valencià i, com dèiem, per ahir vam poder tenir la sort de comptar amb Enrique Moltó, que és l'investigador principal de l'equip de persones que estan darrere de l'elaboració del mapa de la cadena de valor. I avui anem a continuar amb dos dels investigadors que conformen aquest equip, concretament amb Arturo Jiménez Rodríguez. Ell és professor associat del Departament d'Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat d'Alacant i és un especialista en turisme gastronòmic i desenvolupament regional i també en gestió de destí de turisme gastronòmic. Per tant, té un coneixement, té un saber fer en aquestes matèries que podrem ara comprovar quan ens expliqui quines són les tècniques per a la construcció del mapa de valor de la gastronomia valenciana, una exposició que farà conjuntament amb Javier Martínez Talavera, que és precisament un investigador en formació que està fent el seu doctorat, però que té també un coneixement de la metodologia i de la cartografia, concretament de la metodologia cartogràfica, que és un element clau en l'elaboració d'aquest mapa de la cadena de valor. Evidentment, Carmen ho comentàvem quan estàvem esperant a iniciar el seminari. Aquesta és una carrera de fons, la que fem en aquest tipus d'investigació. És allò que coneixem com la investigació bàsica, però que és fonamental perquè després aquesta investigació bàsica es pugui transformar, es pugui aplicar, en definitiva, fer aquesta transferència de coneixement, que és l'objectiu. Per tant, agrair una vegada més a Turisme Comunitat Valenciana, a Carmen, per suposat al secretari autonòmic, l'oportunitat que ens han donat per a compartir aquest projecte tan il·lusionant, que és treballar per una gastronomia i un turisme sostenible, en els termes que expressava el secretari autonòmic, i poder aportar el nostre granet d'arròs, ja que estem parlant de gastronomia. Sense més prolegòmens, per tant, ja demane al professor Arturo Jiménez Rodríguez que entre en escena i pugui iniciar la seva intervenció. Moltes gràcies. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Turisme Comunitat Valenciana como a Gasterra y el resto de compañeros que componemos el equipo de investigación, pues la oportunidad de poder estar aquí frente a vosotros, aunque sea de esta manera virtual, y compartir algunos conocimientos que nosotros tenemos, también algunas visiones, algunos enfoques que es importante que podamos transmitir y que podamos trasladar. Los que investigamos en la universidad o desde cualquier otra plataforma, al final no estamos haciendo la jugada completa, todo lo posible, si esa investigación no la contrastamos con el resto de partes interesadas, de agentes del sector, de otros investigadores, otros conocedores o expertos del terreno, o simplemente gente que pueda tener interés en esta materia, para que podamos, con nuestra aportación, pues estar sumando a esa base de conocimientos y de experiencia que podemos ir compartiendo. Voy a, si veo la manera de hacerlo, compartir mi escritorio. Yo creo que alguien me debe pasar el testigo para que yo pueda compartir. Javier, creo que vas a tener que darle el rol de presentador a Arturo para que pueda pasar la presentación.
Arturo, lo he podido hacer yo misma. No sé si te aparece ahora la ventana. Sí, perfectamente. Vale, Pues, vale, pues entonces está mostrándose la pantalla, entiendo, así que vamos a seguir. Vale, como decía, vamos a tratar de compartir en estos minutos pues, algunos planteamientos, algunas cuestiones de carácter teórico que nos van a ayudar, nos van a permitir llegar hasta esas técnicas que son las que vamos a emplear para trabajar ese mapa de valor del turismo gastronómico en la Comunidad Valenciana. La primera cuestión es una cuestión muy sencilla, pero que nos empieza a enfocar un poco la cuestión, ¿no? ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de turismo? Esto es remontarnos al principio de los días, pero creo que es interesante, ¿no? La última definición que ha sacado la Organización Mundial de Turismo yo creo que es muy acertada porque las cosas, cuando son muy simples, son muy fáciles de entender, ¿no? El turismo es la actividad de los visitantes y eso nos remite directamente a alguna reflexión, ¿no? Lo que hacen esas personas que viajan de un sitio a otro fuera de su entorno habitual y no lo hacen con el objeto de trabajar, eso es el turismo. Y dentro de ese turismo pues hay distintos tipos de visitantes, distintos tipos de personas que hacen ese desplazamiento. El primero de ellos es el turista. Cuando hablamos de turista, hablamos de un visitante que además pernocta, que pasa una noche. Esa es, digamos, el objeto fundamental cuando se planifica y se gestiona un destino turístico, conseguir que haya una persona que se desplace de otro sitio, pues atraído por nuestros recursos, atraído por los productos turísticos que hemos sido capaces de construir en torno a esos recursos. Y también hay otra posibilidad que es cuando esas personas que se desplazan no van a pernoctar, hacen desplazamientos de un día, ¿no? Son excursionistas. Pues bien, cuando hablamos de modalidades turísticas genéricas, pues de turismo urbano, turismo de sol y playa, turismo de nieve, de deportes de invierno, orientamos toda esa planificación, toda esa gestión, orientándonos exclusivamente a los turistas. Lo que nos interesa es gente que venga y que pase entre nosotros una serie de días y así desarrolla su actividad turística, ¿no? En el caso del turismo gastronómico hay una parte esencial de la demanda que son excursionistas, en tanto que hay una parte importante de gente de un entorno, de una proximidad no muy grande, que es capaz de disfrutar de esas actividades que tienen que ver con la gastronomía. De forma que este es un turismo que se dirige no solamente a una demanda de largo radio, sino que se dirige también a una demanda de un radio más corto que, no obstante, es capaz de movilizar todo un conjunto de residuos, un conjunto de recursos, un conjunto de actividades que tenemos en torno a la gastronomía. Fijaos, cuando se habla desde el mundo de la investigación, de los estudios del turismo gastronómico, una de las cuestiones que se trata de cuantificar es cuántos son, a qué se dedican, qué capacidad o qué hábitos de consumo tienen en relación con la gastronomía. Y es muy habitual escuchar o leer cómo hay investigadores que se lanzan de una manera aventurada, pero también es verdad que no hay tantas fuentes disponibles, y dicen, bueno, pues el gasto en gastronomía es el segundo más relevante y atribuyen a la gastronomía pues un volumen de gasto que, si veis aquí en esta gráfica de la izquierda referida al turismo nacional, pues después del alojamiento el gasto en restauración sería el segundo más importante. Y si a la parte de actividades que tiene un 10%, pues pensamos que algunas de esas actividades
tiene que ver la gastronomía, pues oye, nos sale una cifra bastante lustrosa y podemos apropiarnos de alguna manera de ese volumen de gasto y decir que la gastronomía es muy relevante para dentro del gasto turístico. Aquí solo no voy a desgranar lo que dice el conjunto de la gráfica, pero sí voy a detenerme en dos cuestiones que nos pueden servir para más adelante valorar. La primera, esta línea de color naranja, que es el gasto en restauración, se va incrementando porcentualmente con el paso de los años, ¿no? Las personas que tienen más edad gastan más porcentualmente en restauración. Los que tenemos comidas familiares para degustar un arroz, sabemos que los que más comen son los de la primera franja y en cambio aquí los de la primera franja son los que menos gastan en gastronomía. Bueno, eso nos llevaría a hacer alguna reflexión. Entiendo que es por una cuestión de capacidad de gasto, ¿no? Y otra cuestión que también me gustaría resaltar, esta línea amarilla nos dice cuál es el gasto en actividades, en experiencias. Y aquí sí, esa primera cohorte de población de 18 a 24 años es la que porcentualmente más gasta en experiencia, frente a un menor gasto en restauración. Esto nos aventura que en el futuro esta demanda, ahora incipiente, ahora no muy numerosa y con no mucha capacidad de gasto, cuando vaya evolucionando vitalmente, pues va a convertir el ámbito de las experiencias en una parte esencial dentro del gasto y la experiencia turística. En el ámbito internacional, esta otra gráfica nos viene a hablar básicamente de las mismas proporciones. El gasto en restauración, este color verde, pues en los últimos años que Turespaña ha analizado el gasto a través de las pasarelas de pago, de las tarjetas de crédito radicadas en el extranjero, pues nos dice que el gasto en restaurantes es uno de los principales. Y si leemos el texto que acompaña esta gráfica, dentro de esta gráfica de color rosa en mi monitor de ocio, cultura y deporte, aquí también cabría buena parte de las actividades que tienen que ver con la gastronomía. Por tanto, tanto para el turismo nacional como para el turismo internacional, el gasto en restauración es un gasto importante. Pero aquí veis que digo que dentro de esta investigación tratamos de discernir entre el turista que consume comida y el turista gastronómico. Obviamente no hablamos de lo mismo y no podemos identificar a todos los turistas que por necesidades fisiológicas van a comer a un restaurante con los turistas que realmente tienen una motivación en la gastronomía. Fijaos hasta qué punto eso es así. Si nosotros vemos la oferta turística de la Comunidad Valenciana, tenemos un total de 14.000 establecimientos de restauración que dan lugar a 800 y pico mil plazas dentro de estos restaurantes, de estos establecimientos. No sé si sería lo deseable, pero nuestra capacidad de sentar personas a la mesa es fabulosa y eso en ningún caso significa que todo ese conjunto de oferta tenga que ver con lo que estamos buscando aquí, con esa especialidad gastronómica dentro del turismo que estamos buscando, ¿no? Eso nos lleva a tratar de acotar de alguna forma qué es esto del turismo gastronómico. Bueno, pues también recurriendo, como podéis figuraros, en el mundo de la investigación hay un montón de aproximaciones a este concepto del turismo gastronómico, que se lleva estudiando ya desde hace algunas décadas. Y bueno, pues esta es una que nos puede servir, ¿no? Aquí habla de una actividad turística que tiene que ver con una experiencia. Recordad que el turismo
tiene que ver con la experiencia, con las actividades que realiza el turista, el visitante, tanto ese turista de larga distancia como ese excursionista que pasa menos de 24 horas en el destino, y que tiene que ver con la comida, con las elaboraciones, con el consumo de elaboraciones gastronómicas, con los productos que dan lugar a esa gastronomía. O sea, ya estamos viendo aquí elementos de esa cadena de valor sobre la que vamos a trabajar, y actividades afines, actividades de ocio, experienciales o de aprendizaje relacionadas con esos productos, con esa tradición y esa cultura gastronómica. Y habla de que esas experiencias gastronómicas, que son al final las que nos interesan, no nos interesa demasiado o nos interesa tangencialmente esa oferta no especializada, esa oferta de dar de comer, sino experiencias gastronómicas auténticas. No es que las otras sean alimentos de mentiras, simplemente esa autenticidad relacionada con la autenticidad de esa cultura gastronómica que hay detrás, esas tradiciones, comida tradicional que se traslada a la oferta, que sale de las casas y que reside también en los restaurantes especializados, y también la cocina innovadora, lo que tiene que ver, decía hace unos minutos Francesc Colomer, hablaba precisamente de la innovación, de la creación de valor. La gastronomía en sí tiene una parte muy importante de innovación. Pensad en la alta gastronomía, las afamadas estrellas Michelin tienen que ver con procesos innovadores espectaculares. El turismo es una actividad innovadora, es una actividad que genera valor. Y habla también de que el turismo gastronómico implica a otras actividades, otros elementos de la cadena de valor, ¿no? Pero no solo por existir esos elementos en la cadena de valor, sino porque están generando valor al turismo gastronómico. Los productores locales que permiten y que tienen establecidas visitas, los eventos gastronómicos, los festivales, las ferias, etcétera, y la formación, el ámbito de la formación, el acercarse a los fogones, el acercarse al mundo del conocimiento que tiene que ver con la gastronomía. Eso nos traslada o nos hace detenernos en que el turista gastronómico se identifica, se diferencia en relación con el interés que la gastronomía supone dentro de la motivación para el viaje. Cuando hablamos del turista gastronómico, necesariamente tenemos que admitir que no todos son iguales o no se acercan a la gastronomía desde la misma perspectiva o con el mismo enfoque. Hablábamos antes de ese primer estadio, de ese turista que consume comida y bebida porque es parte de las necesidades fisiológicas de nuestro organismo, o simplemente, bueno, pues es la hora de comer, pues algo habrá que comer, pues aquí mismo, ¿no? Ese turista realmente no es el objeto de nuestra investigación, aunque obviamente sí lo será en tanto que en el futuro podamos ir añadiendo atractivos a nuestros destinos de carácter gastronómico, y esa persona pues pueda ir madurando un interés que actualmente no tiene. Segundo grupo, esto obviamente puede tener tantos escalones como queramos, pero lo dejamos en 3 y nos sirve para entenderlo, ¿no? El segundo grupo sería ese conjunto de turistas o excursionistas que se acercan a la gastronomía de un destino como una experiencia de motivación secundaria, ¿vale? Yo voy a disfrutar del sol y la playa, Mar Menor, pero además voy ahí y no a otro lugar, porque en el Mar Menor pues hay un caldero que tiene unas características que le dan fama, que le dan repercusión, que están enraizadas en una tradición, en unas actividades, en un territorio,
y, por tanto, voy a disfrutar pues, de ese curso de vela en el Mar Menor y además me como el caldero. Ese es otro nivel. Y por último, podríamos hablar de ese turista puramente gastronómico cuya principal experiencia buscada dentro de la motivación del viaje es la gastronomía. Yo voy a desplazarme a este sitio porque quiero vivir esta experiencia gastronómica. Quiero conocer la experiencia de la vendimia en la comarca de Utiel-Requena y además pues también haré otras cosas, pero mi motivación principal es esta. Cuando planificamos, cuando tratamos de gestionar este tema, podemos caer en desde mi punto de vista, error, que es pensar solamente en esa última parte, en ese último grupo de turistas, ¿no? Hay algunos investigadores, Michael Hall y Liz Sharples, pusieron en la investigación científica este gráfico que es muy ilustrativo y que nos sirve para explicar esta cuestión, ¿no? Efectivamente, si veis aquí en esta línea de abajo, pues hay motivaciones primarias, motivaciones secundarias, subsidiarias o directamente inexistentes, que hacen que los turistas puedan consumir productos gastronómicos, y podemos tratar de fijarnos en estos primarios. Pero esta curva, esta recta que atraviesa el gráfico a 45 grados, nos viene a decir que el número de turistas, que es lo que se traza en este eje de la izquierda, es muy limitado cuando nos dirigimos a un turista muy especializado y va creciendo paulatinamente cuando vamos dirigiéndonos o cuando nuestro producto es consumido por otros segmentos de demanda. Por tanto, creo que sería un error el tratar de ceñirnos exclusivamente a la parte más fan, más interesada, más conocedora, más erudita en la cuestión gastronómica, y es más interesante el poder concebir espacios gastronómicos, productos gastronómicos, formación en relación con la gastronomía que tenga amplio espectro, que tenga la capacidad de atraer a grandes volúmenes de turistas, porque además tenemos que ser conscientes de que se trata de un segmento emergente, y cuando se trata de un segmento emergente que está en fase de crecimiento, muchos de los turistas que ahora tienen un interés relativo o pequeño o inexistente, pues irán pasando, irán subiendo escalones y nos permitirán en el medio y largo plazo pues haber dejado germinar esa demanda y conseguir recoger frutos si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, insisto, es importante atender a los más eruditos, los más focalizados en este interés, pero también debemos mantener el interés en el resto de la demanda, porque también serán consumidores de turismo gastronómico. Ahora me voy al concepto de la cadena de valor, porque es importante que hagamos una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? El concepto de cadena de valor, sobre todo en la perspectiva con el enfoque que más utilizamos hoy en día, viene de mediados de los años 80 y de un conocido del mundo del marketing y de la empresa como Michael Porter. Michael Porter, cuando habla de este concepto de cadena de valor, lo hace pensando en cómo mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? ¿Qué elementos habría que analizar dentro de una empresa para conseguir mejorar y ser más competitivos? Y empieza hablando de estas actividades primarias que figuran en la parte inferior de la imagen, que son las que dependen puramente de nuestra capacidad como empresa, ¿no? Pues la logística interna, cómo almacenamos los materiales, cómo hacemos las operaciones de transformación de esas materias primas, la logística externa, cómo respondemos a los pedidos, las acciones de marketing y venta, y la gestión postventa. Pues él
analiza esta cuestión y dice, además de eso, hay otras áreas de la empresa en las que también tenemos que trabajar, que ahora las vemos como muy obvias, pero entonces no era tan obvio, ¿no? El ver cuál es nuestra relación, nuestro proceso de compras, qué tecnología estamos utilizando, vamos a ser más competitivos cuanta mejor tecnología utilicemos, cómo gestionamos los recursos humanos, la motivación, que ahora es el pan nuestro de cada día, pues, o las prácticas de reclutamiento, pues cae en eso, y también en la infraestructura pues no productiva de la empresa, ¿no? La cuestión de la financiación, la planificación, los inversores, etcétera. Eso, si nosotros conseguimos concebir la empresa como un conjunto, como una cadena de valor, podremos tener unas mejores reflexiones, un mejor avance en nuestra competitividad. Obviamente, esa cadena de valor de la empresa se une a otras cadenas de valor y nos da una cadena de valor integral. Bien, ¿esto cómo lo llevamos al ámbito del turismo? Pues el ámbito del turismo también es en sí una cadena de valor. Si lo planteamos desde la perspectiva del sector turístico, pues ahí entran un montón de eslabones, ¿no? Parte también de lo que concebimos y explicamos como el sistema turístico, ¿no? La planificación y las políticas sobre los recursos, los productos o el destino, y a partir de ahí, pues cómo formulamos una determinada oferta, cómo la llevamos al mercado, cómo la distribuimos, y eso, bueno, pues forma parte o constituye una cadena de valor. Esto es aplicado a un destino. Nosotros con lo que estamos trabajando es con la aplicación del concepto de cadena de valor a un producto determinado, que además no es solamente un producto turístico, sino que tiene otros vínculos con otras cadenas, ¿no? Con la cadena alimentaria, entre otras cadenas que son muy sólidas, que tienen sus propias dinámicas y que aquí, de alguna manera, también tienen mucho que decir, mucho que aportar, ¿no? Los eslabones que tenemos en esta cadena, los presentó ayer Enrique Molto, son al menos estos, pero sobre estos, además de estos que son, si queréis, más tangibles, además de esto, tenemos unas variables de entorno, ¿no? Que al menos, digo, son la sostenibilidad. Todo lo que hagamos tiene que tener relación con el turismo sostenible y con la gastronomía sostenible. Cualquiera de estos elementos per se, individualmente, tiene que ser sostenible. Tiene que ajustarse a comportamientos éticos. La ética vista desde el punto de vista del código ético del turismo valenciano, del código ético del turismo a nivel global, ¿no? Estas son cuestiones que deben planear sobre todo estos eslabones, y también la convicción de que nada sucede por casualidad, que es necesario planificar, que es necesario conocer y que es necesario gestionar de forma participativa, ¿no? Hay una gobernanza de esta cadena de valor que, si bien no está en esta gráfica, obviamente entendemos que va indisolublemente vinculada a esta cadena de valor. Y estos elementos, vamos a detenernos un minuto en cada uno de ellos para que aclaremos algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista son importantes, ¿no? Sobre el patrimonio gastronómico. El patrimonio gastronómico es algo en muchos casos intangible y en muchos otros tangible. Pero le vamos a aplicar un filtro, ¿no? El paisaje es parte del patrimonio gastronómico, las rutas, los itinerarios, los senderos, esas recetas, ese corpus del que hablaba Josep, esas elaboraciones, esos oficios del gusto que llamamos, ¿no? Las tradiciones de artesanía o industriales que tienen que ver con el conjunto de la gastronomía,
pero les aplicamos un filtro y es que tienen que ser sostenibles, que tienen que llevarse a cabo de una forma ética. Os pongo un ejemplo extremo para que lo veamos más fácil. Si nuestra tradición gastronómica, nuestra cultura en relación con la gastronomía, pues se traduce en un plato que se llama pajaritos fritos, pues será muy tradicional, será muy conocido y a lo largo de la historia pues habrá tenido un significado para nuestra comarca, para nuestra región o para nuestro pueblo, pero eso no es sostenible. No podemos estar construyendo gastronomía mientras estamos cargándonos la avifauna de nuestro entorno. Y eso en algunas ocasiones hay que darle alguna vuelta, ¿no? Y los que sois de la Marina Alta no hace falta que hablemos de las dificultades que ha supuesto, que supone hoy en día la generalización o la difusión de una tradición gastronómica que tiene que ver con los erizos de mar y que si no se ajustan los patrones de sostenibilidad, pues puede estar siendo, entre comillas, un demandado atractivo gastronómico, pero paralelamente puede estar generando un problema. Afortunadamente es un tema que está encauzado y que entiendo que va a seguir siendo así, pero quiero que entendáis esa cuestión de la sostenibilidad sobre eso. Segundo eslabón, el producto gastronómico en sí, los productores, las industrias agroalimentarias. Esto tiene obviamente unos elementos a los que remitirnos de una manera fácil y directa, porque ya tienen un trabajo detrás, las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas y otro tipo de sellos, de reconocimientos que nos llevan a productos que tienen esa identidad, que tienen una fidelidad, un arraigo a una cultura gastronómica, a un territorio concreto y que tienen ese valor ya reconocido, pero luego hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto que también debemos reconocer porque o bien están en un estadio anterior, no han recibido el reconocimiento pues porque no han llegado todavía ahí o porque son elementos que se están recuperando pero que tienen ese valor pegado al territorio, a la identidad de ese tema. Aquí es importante también no caer en algunos errores. Mi familia tiene un origen en un pueblo de Castilla, de Ávila, y dentro de ese pueblo hay productores locales que crían gallinas, pollos, huevos, cereales, etcétera. Bueno, pues hay muchas veces que cumplen con ese carácter rural, si queréis, cumplen con esa identificación que hacemos de lo que sucede en los pueblos y que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero no está aportando luego, en muchas ocasiones, nada desde el punto de vista de lo que aquí estamos buscando. Y no lo está haciendo pues porque son animales de razas no diferenciadas, con procedimientos de trabajo próximos a lo industrial y cuyas producciones, pues más allá de que se hacen cerca, no tienen nada que ver con lo que estamos aquí buscando, ¿no? Con esa cultura gastronómica del territorio. Tercer eslabón, los alojamientos y la restauración. Aquí hemos visto, por un lado, que tenemos una enorme oferta. Ayer se hablaba también de esta cuestión. Por suerte o por desgracia, lo cierto es que somos un destino turístico que tiene una enorme capacidad de alojamiento, sobre todo en el litoral, y que tiene una fabulosa oferta de restauración. En este caso, sí nos interesa fijarnos en los integrantes de este eslabón, los restauradores y los establecimientos hoteleros que están de alguna manera siendo fieles a esa tradición, a ese conocimiento, a ese vínculo con todo este movimiento de gastronomía sostenible. Cuarto eslabón,
También tengo que decir, en relación con la hostelería, que los que aún no han llegado tienen capacidad de llegar. Quiero decir, no dejan de ser materia prima de oferta para poder trabajar sobre ella. El siguiente eslabón, lo que tiene que ver con el comercio especializado. Las producciones agrarias, elaboraciones, etcétera, no solamente llegan al consumidor a través de las mesas y de los manteles, sino que bueno, pues hay muchos turistas de proximidad, excursionistas y en menor medida también de turistas de larga distancia que se acercan a conocer pues esas lonjas de pescado, esas tiendas especializadas, esos mercados de productos de proximidad, esos mercados de la tierra, ese tipo de elementos que enriquecen la oferta y que singularizan o justifican una experiencia para un turista o un excursionista. Igualmente, fieles a unos criterios de sostenibilidad y de ética. Quinto eslabón, los eventos y las actividades de divulgación, ¿no? Las ferias de productos agrarios, de productos de la pesca, de ganadería. Todos esos son elementos que tienen una gran capacidad de atracción. Los eventos gastronómicos son muy llamativos y son muy interesantes para esas visitas. Y dentro de ese eslabón también las empresas de actividades gastronómicas, las empresas de actividades turísticas que se dedican a poner en contacto al turista con esas experiencias relacionadas con la gastronomía. El siguiente escalón son los espacios de divulgación gastronómica, espacios creados específicamente para divulgar la tradición, la historia, la etnografía relacionada con la gastronomía y que son importantes porque son en muchas ocasiones hitos que a veces hacen un valor, son capaces de generar un valor muy superior al que en un primer momento podemos concebir, ¿no? Me voy, si queréis, a un ejemplo de la provincia de Alicante, el Museo del Chocolate, de la fábrica de chocolates Valor. Bueno, pues ha sido capaz, junto con el resto de elementos de esa industria, ¿no?, de identificar con bastante claridad ante la demanda al destino Villajoyosa con un destino en el que el chocolate tiene una presencia, ¿no? Bueno, es importante porque al final Villajoyosa o la vila tiene una demanda fundamentalmente de sol y playa, pero a esa demanda de sol y playa le añadimos un elemento de identidad, de historia, de tradición chocolatera y le estamos generando, a la vez que identidad, le estamos generando diferenciación y, por tanto, pues es un valor añadido que se suma a la potencia de esa oferta, ¿no? Último escalón dentro de estos elementos de oferta, la formación. Y ahí hay que decir que espacios como la Comunidad Valenciana pues están apostando de una manera potente por generar conocimiento y generar formación en relación con la gastronomía, ¿no? Pues hay varias facultades que están enseñando gastronomía dentro de un grado universitario, hay cursos de especialización, también en colaboración con Turisme y Comunitat Valenciana, y hay una red de centros de desarrollo turístico que está haciendo un papel esencial en valorizar, en aportar conocimiento, en aportar valor añadido al ámbito del turismo y de la gastronomía. Además de estos elementos, obviamente, está en el otro lado el turista gastronómico. El turista es una parte esencial en cualquier reflexión que hagamos sobre este tema y de la misma manera que cuando hablamos del turismo sostenible, pues una parte esencial es esa demanda que se va sensibilizando, ese turista que va decidiendo con su capacidad de compra que apuesta por destinos, por establecimientos, por experiencias que se ajustan al marco de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible y demás.
Bueno, pues en este caso nos acompaña y va siguiendo el paso de esta oferta el turista gastronómico, insisto, turista gastronómico sostenible, ¿vale? Y sobre esta cadena no solamente es que exista cada uno de estos elementos de manera desagregada, sino que lo importante y lo esencial es que vaya madurando como cadena de valor, que vaya estableciendo vínculos sólidos entre esos elementos que configuren una verdadera oferta turística y que configuren un producto sólido en su conjunto, ¿no? ¿Cómo medimos o cómo nos aproximamos a medir esa madurez de la cadena de valor? Aquí, dentro del marco de este proyecto, no estamos pensando en hacer el inventario más preciso de cuántos elementos hay en cada uno de esos eslabones, sino que estamos tratando de llegar, además, a una cuestión cualitativa, ¿no? Es a ver esa intensidad en la relación de esos elementos. Intensidad que tratamos de medir entre elementos del mismo escalón, cuando distintos restaurantes, distintos establecimientos de restauración se unen, son capaces de actuar de manera conjunta para poner en marcha pues, la semana del arroz, están dándole valor a esa cadena dentro de ese mismo escalón y llegando a resultados en términos de oferta y de demanda mucho más valiosos que cuando lo hacen de forma estrictamente individual. Otra intensidad que nos interesa analizar es la que tiene que ver con elementos de distintos escalones. Cuando esos productores locales tienen en los restauradores del entorno una distribución de sus alimentos o de sus producciones, una valorización de los mismos y hay un proceso de win-win, ¿no? Todos ganan. El productor ve incrementado el valor de sus producciones, el conocimiento por parte de los consumidores de su producción y el restaurador pues está dándole una identidad, una relación con el territorio, con la gastronomía local a su establecimiento que un señor en Estepona pues no le dará otro distinto, con otro valor, pero la identidad, la singularidad se la estará dando a través de él. También queremos ver huir en cierta forma de algo muy a veces inevitable, ¿no? Hay veces que tenemos una excesiva autocomplacencia, como nuestro producto es un producto fantástico porque en nuestra familia todos lo valoramos mucho, pues entendemos que es un elemento enormemente atractivo. Bueno, pues eso en cierta manera hay que contrastarlo con lo que opina la otra parte, ¿no? ¿Qué capacidad de atracción tiene nuestra producción? No solamente cómo es de singular, sino qué capacidad de aceptación tiene por parte de la otra parte de la ecuación. ¿Qué capacidad tiene actualmente? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué nivel de respuesta podemos encontrar en la demanda? Y además, ¿cuál es nuestra capacidad potencial de atracción turística? Es evidente que si tenemos una bodega en la Marina Alta que se dedica a hacer elaboraciones de vinos fantásticas, bueno, pues quizá ahora no tenga una relevancia más allá de la nacional o de la regional o local, pero es verdad que si trabajamos, pues tenemos a lo mejor una capacidad potencial mucho mayor. En cambio, habrá otros elementos que por cuestiones de sostenibilidad o por cuestiones de oportunidad tengan desde el comienzo que ser concebidos como cuestiones con una capacidad potencial limitada. Estoy pensando en determinadas cuestiones de recolección de productos silvestres, por ejemplo, que sí o sí tienen que tener un control, tienen que tener una limitación en cuanto a la demanda que pueden admitir simultáneamente o por temporada, etcétera, ¿no? Y por último, también queremos acercarnos a la complejidad de esos productos turísticos.
comparándola con los líderes del mercado. En el mundo del turismo gastronómico, nosotros tenemos un enorme recorrido, un gran recorrido hecho también, pero hay otros líderes en el mercado que llevan una ventaja. Bien, ahí en ese espejo es donde nos tenemos que mirar y ver en qué nivel nos estamos moviendo, ¿no? Utilizar técnicas de benchmarking para situarnos ante el mercado y ver qué recorrido tenemos y qué capacidad. Cuando tengamos toda esa información que vamos a recabar, pues llegaremos a poder medir esa intensidad, esa madurez en la cadena de valor, pues a través de distintos niveles, en el que el máximo pues tiene que ver con la relación con todos esos otros elementos de la cadena de valor, y podremos llegar también a hacer una cartografía que más adelante comentará Javier. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para este trabajo, que estamos utilizando en este trabajo? Pues básicamente 3 técnicas cuya utilización se decide o se opta por una de ellas y no por otras en relación con el volumen de elementos con el que trabajar y también con la profundidad en la información que queremos recabar. De forma que para los 3 territorios en los que de forma piloto se ha empezado a trabajar, pues hemos realizado grupos focales que reúnen a distintos elementos de los eslabones de esa cadena. Pues hemos reunido y reunimos productores, restauradores, hosteleros, planificadores turísticos, dinamizadores del espacio turístico y del espacio territorial, y todos juntos pues hacemos una serie de reflexiones de una manera dinámica, aproximándonos a la realidad de una manera conjunta. Eso permite enriquecer los debates, permite contrastar opiniones, puntos de vista, y es bastante interesante a efectos de investigación. Otra técnica, obviamente estos grupos focales tienen alguna limitación. No podemos sentar en un grupo focal a 200 personas. Tenemos que quedarnos con grupos, con agentes locales que tengan un volumen de trabajo, o sea, de integrantes razonable para trabajar. En otros casos nos vamos a ir directamente a entrevistas en profundidad. Pues cuando es alguien que por su relevancia, el puesto que desempeña, pues es importante que tengamos un intercambio de opiniones con esta persona, o también entrevistas a representantes minoritarios de cuestiones. Cuando nos aproximamos a algunas realidades no tenemos suficiente masa crítica como para hacer una reunión de 10 personas o como para hacer una encuesta. Y en el ámbito de las encuestas, pues es cuando nos dirigimos a grupos amplios, y esos grupos amplios nos van a poder dar un montón de información con menos profundidad, pero que sí nos permitirá obtener algunos datos cuantitativos. Conseguiríamos hacer de una realidad cualitativa y con un montón de enfoques algo cuantitativo, mensurable, y a lo que nos podremos aproximar a partir de números. ¿A quién vamos a hacer encuestas? Pues vamos a hacer encuestas a los grupos más numerosos. Y también más fácilmente localizables, ¿no? Es fácil porque están inscritos en un registro público saber cuáles son los restaurantes de una zona, cuáles son los alojamientos, los hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Cuáles son los comercios que forman parte de esa comarca. Y también nos vamos a aproximar a los guías turísticos, que son un elemento que reúne el número suficiente como para que tenga sentido hacer una encuesta, y paralelamente nos va a dar una información bastante interesante y con el pie en el suelo de la realidad turística actual, ¿no? Son quienes están vehiculando esos turistas interesados por
la gastronomía hacia las experiencias gastronómicas, pues hacia esa experiencia de pescaturismo, hacia esa recolección de la almendra o de la cereza, en fin, hacia esa experiencia o hacia esa elaboración gastronómica. Estos grupos, como digo, reúnen suficiente número como para que lo hagamos así. Podéis pensar, y yo también pienso, que una parte esencial de la cadena de valor se nos está quedando fuera y me estoy refiriendo a los productores locales. ¿Qué sucede aquí? Que a la hora de hacer una encuesta, las preguntas tienen que ser muy homogéneas. Desafortunadamente, no en todas las comarcas hay masa crítica de productores de vino, de productores de productos de huerta o de productores de animales de granja. Si aplicamos la técnica de la encuesta a un grupo heterogéneo, podemos estar perdiendo muchos detalles importantes porque la opinión de un productor de arroz en la Marjal de Pego puede ser diametralmente opuesta a la de un productor de huevos de gallina de Tibi, porque los intereses o las realidades pueden ser diametralmente opuestas. En todo caso, si logramos encontrar grupos más o menos homogéneos, pues podremos valorar la pertinencia de utilizar también esa técnica. En todo caso, no utilizar una encuesta no significa que vayamos a perder la información. Insisto en que vamos a hacer encuestas y vamos a hacer grupos focales para atender o para recibir la máxima información posible. La encuesta, me voy a centrar y voy a explícitamente referirme a la encuesta que hemos diseñado para los establecimientos de restauración. El resto de encuestas pues tienen preguntas diferenciadas, obviamente, cuando llegamos a aspectos concretos, pero insisto en que la estructura básicamente es la misma, ¿no? Primero vamos a identificar, estas encuestas se van a lanzar por correo electrónico a bases de datos en las que va a colaborar Turisme Comunitat Valenciana y otros agentes territoriales que tienen contacto pues, con todo ese conjunto de agentes locales, y les va a llegar por correo electrónico o a través del móvil esta encuesta. Lo primero que queremos saber es con quién está respondiendo la encuesta. Bueno, es importante saber quién es y qué perfil tiene. A partir de ahí vamos a llegar a caracterizar el establecimiento. En primer término, viendo pues, las variables propias de dónde está, cómo se llama, etcétera, y qué categoría de las categorías administrativas que tienen estos establecimientos cuando se inscriben en el correspondiente registro. Y a partir de ahí empezamos a preguntar algunas cuestiones que también nos resultan importantes, ¿no? Primero, discernir si ese establecimiento de restauración está dentro de un hotel o no, si forma parte de un establecimiento hotelero. Y luego vamos a ir a otras variables que nos dan una idea más o menos precisa de qué tipo de cocina es la que se desarrolla en ese establecimiento, ¿no? Pues si es cocina tradicional, si es cocina de vanguardia, si es cocina de autor, cocina clásica, si es una arrocería, si es una cocina de mercado, si tiene platos de cuchara, de raciones, si es a la carta, si tiene un menú diario, tiene menú degustación, etcétera, etcétera. Esta pregunta es multirespuesta, quiero decir, puede darse la circunstancia, de hecho se da, de tener una cocina tradicional y a la vez de vanguardia, o tener productos centrados en el mercado y a la vez ser cocina a la carta o de menú. Tratar de acotar qué tipo de oferta es ante la que estamos, qué precio medio tiene para el cliente final, ver qué tradición tiene el establecimiento, desde cuándo está operativo y conocer en primera instancia el peso del fin de semana dentro de la facturación. Aquí, tanto en esta pregunta
como en la siguiente, que hablaremos de la clientela, nos interesa saber lo que podríamos referirnos como estacionalidad de este tipo de oferta, ¿no? Estacionalidad, en este caso, referida a los días de la semana, ¿no? ¿Qué vida hay un fin de semana y qué vida hay un miércoles, ¿no? Ver qué dependencia tenemos del factor fin de semana. Y luego, cuando vamos a la clientela, ese turista gastronómico, como decía, en distintos niveles de motivación, pues ver tanto en temporada alta como en temporada baja cómo se comporta o qué características tiene, ¿no? Cuántos de los clientes son turistas y cuántos son población residente, para ver qué posibles vínculos podemos establecer y cómo mejorar esa cuestión con el tiempo, qué perfil de clientes nacionales y extranjeros puede tener. Ahí estamos en un ámbito, sobre todo el litoral y muchos espacios de interior de la Comunidad Valenciana, en la que hay mucho residente estacional extranjero, y bueno, pues ese tipo de cliente que a lo mejor no es turista porque vive una larga temporada del año en su residencia, pues entendemos que tiene un perfil más dispuesto a consumir productos de turismo gastronómico. Ese tipo de cuestiones las analizamos tanto para el cliente de temporada alta como el cliente de temporada baja. Y luego vamos específicamente a analizar esos vínculos con la cadena de valor. Hemos hablado de la madurez de esa cadena de valor y la vamos a medir en relación con esos vínculos, y vamos a ver qué elementos están presentes en estos establecimientos. Como se trata de una encuesta, no podemos profundizar hasta el máximo de los extremos, pero sí vamos a ir a algunos elementos que son de alguna manera marcadores, ¿no? que nos pueden dar pistas interesantes sobre qué vínculos tienen con la cadena de valor. En primer término, nos vamos al primer eslabón, el patrimonio gastronómico. Bueno, pues en un establecimiento de restauración nos dice mucho en relación con ese patrimonio si el paisaje está presente de alguna manera, pues en la decoración, en la vajilla, en el, qué sé yo, en el traje que lleva el personal de sala, de cualquier forma, cómo se transmite ese paisaje, si está de alguna forma presente ese paisaje gastronómico, ¿no? Por otro lado, en muchos casos somos una comunidad bañada por el Mediterráneo, tratar de medir si el mar y las artes de pesca tradicionales están también presentes en el establecimiento de alguna manera, y el patrimonio que tiene que ver con las recetas tradicionales del entorno, en qué forma está, pues de manera original, de manera evolucionada, añadiéndole elementos o como una referencia más o menos vaga dentro de nuestra oferta. Siguiente escalón, vamos a ver qué vínculos tenemos con los elementos de la producción gastronómica. Pues si tenemos salazones, si tenemos quesos y embutidos de la zona. Aquí hemos tratado de evitar referirnos exclusivamente a cuestiones con denominación de origen o con IGP. Lo hemos hecho por esa idea de que precisamente una de las cuestiones interesantes del turismo gastronómico y de esta cadena de valor es que va a permitir recuperar o darle valor a producciones hasta ahora pues casi en el olvido, ¿no? Y se hablaba ayer y se está trabajando pues cuestiones como el arroz bombón, que es una variedad recuperada, o el vino Carlón de Benicarló. Bueno, pues este turismo gastronómico, pues, o la presencia de estos elementos en los establecimientos de restauración es importante, ¿no? Los panes, la repostería, las cocas, esos elementos tradicionales autóctonos, las razas de animales de granja autóctonas, la producción local, pescados de lonja, de artes tradicionales, aceites de la Comunidad Valenciana, frutas de temporada y de raíz tradicional, productos recogidos en el entorno, ¿no? Pues esas hierbas aromáticas que tenemos en nuestro entorno, las especias, los hongos, las algas,
todo este conjunto de elementos, en qué medida están en la carta. Luego tratamos de ver ofertas cruzadas con otros elementos de la cadena de valor, ¿no? Pues si un restaurante tiene ofertas cruzadas, un restaurante tradicional gastronómico puede tener a lo mejor una oferta cruzada o una recomendación por parte de algún hotel o alojamiento de la zona. Esas ofertas cruzadas de voy a visitar la Almazara y luego voy a disfrutar de un menú de degustación en tu establecimiento, bueno, pues eso es interesante, son vínculos más sólidos, ¿no? Los productos de proximidad, de esas lonjas, de ese, si se da valor, pues a ese país de Santa Pola o a esa producción local dentro de nuestra carta, si expresamente hacemos mención a esas cuestiones, si utilizamos productos del entorno elaborados que dan esa singularidad a nuestra carta, si tenemos alguna vinculación, tipo que sea, con los espacios de divulgación gastronómica de nuestro entorno, e incluso el último escalón de la formación, si nosotros somos parte pues, del equipo docente, del alumnado, tenemos alumnos en prácticas del CDT, en fin, qué compromiso tenemos con esa parte del eslabón. Todo eso nos va a dar muchas pistas cuando tengamos esas respuestas. Y a partir de ahí vamos a lo que llamamos modelos de gestión, que tiene ya relación, si queréis, con la gobernanza, ¿no? Con cómo se dinamiza esa cadena de valor, cómo existen espacios de participación, pues a través de instituciones, a través de la Consejería de Turismo, a través de las concejalías de los municipios, las mancomunidades, las agencias de desarrollo local, etcétera, ¿no? Si todos esos mecanismos de participación, todos esos foros son suficientes para el desarrollo del turismo gastronómico en la comarca, o, en la segunda pregunta, si será preciso fortalecer algunos de esos elementos, ¿no? Pues haciendo comisiones o grupos de trabajo ad hoc para abordar estas cuestiones dentro de lo que ya existe, bien promoviendo un ente público o privado específico para desarrollar estas cuestiones. Ya hay en algunos contextos comarcales de nuestra comunidad, pero a lo mejor en otros no. Y una pregunta abierta para que puedan hacer sus propuestas al respecto. Luego vamos al tema de infraestructuras. A veces el desarrollo de un elemento o del turismo gastronómico pues tiene que ver con la existencia o no de algunas infraestructuras imprescindibles. A veces no podemos llevar a cabo iniciativas pues porque nos falta algún elemento estructural de tipo físico, ¿no? Pues si no tengo un recinto ferial, difícilmente voy a poder hacer un certamen gastronómico en condiciones, o si tengo muy disperso mi atractivo o mi patrimonio, mi herencia gastronómica de tipo agrario, pues me hace falta un espacio que de alguna manera cohesione toda esa oferta y permita ofrecerla. Arturo, disculpa, es que vamos un poco mal de tiempo porque tiene que intervenir también Javier. Lo sé. Y también queríamos tener unos minutos para preguntas o debate. Digo, por si puedes ir finalizando. 3 minutos me quedaban, así que estamos en ello. Vale. Continúo con los. Por último, ya les preguntamos sobre los casos de éxito, ¿no? Esos elementos que pueden servir de tracción, de ejemplo, de buena práctica y sobre los que apoyarnos. Con todos estos elementos podremos hacer un diagnóstico interesante y podremos compartirlo, por supuesto, con todas las partes interesadas y evolucionar. A partir de aquí, le cedo la palabra a mi compañero Javier, que a ver si lo hago yo o lo tiene que hacer Carmen, no lo sé ahora mismo. A ver, lo intento yo, Arturo, ¿vale? Un momentito. Gracias. Gràcies, Arturo, per l'exposició i per haver-nos desgranat
tota la metodologia que hi ha darrere del projecte, que jo crec que aclareix molt i ajuda a entendre els objectius i sobretot fins a on podem arribar, no? Que és important. Ara, si de cas després poden comentar en el torn de preguntes alguna cosa més. Molt bé. Javier, tendrás que activar tu cámara porque te la he desactivado yo antes. Activa Y el también el sonido. micro. El sonido. Ahora lo tengo activado. Perfecto. Sí, te lo he activado yo. A ver, ahora sí que. ¿Se ve mi pantalla o me veo yo ahora mismo? Se ve tu pantalla y a ti, a los dos. O sea que cuando Vale. quieras, adelante, Javier. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, dar muchas gracias por esta invitación. Y bueno, yo voy a hacer una parte más, digamos, algo más dinámica, donde podéis ver un poco lo que tenemos preparado para este proyecto. Y bueno, vamos a empezar. Comenzamos con un trabajo previo que ya estaba realizado en el año 2017, que ya estuvo comentando ayer Carmen, donde ya se recopiló mucha información, sobre todo un gran trabajo de recopilación de base de datos de los grandes agentes que componen esa cadena de valor. Aquí tenemos una muestra, un mapa, en este caso era de elementos relacionados con el vino, que es bueno, donde aparece esa información. Es un mapa que podemos decir un mapa estático, donde se muestra la ubicación de estos elementos, ¿no? Como ves, actividad turística, agencia turística, ferias, museos, productores y demás. Sin embargo, este mapa tiene aporte información de la ubicación geográfica de todos estos elementos. Sin embargo, no nos permite tener más información sobre ellos. Por ejemplo, no podemos saber si estos elementos que aparecen aquí dentro de la zona de Requena y Utiel están relacionados entre ellos. Es decir, si hay relación, ¿no? Forman parte de la cadena de valor, o a lo mejor son elementos aislados que no tienen relación entre ellos. Y bueno, tampoco permite conocer mucha más información más allá de la ubicación geográfica. Y bueno, a partir sobre todo de la encuesta, de todo el trabajo que realizan mis compañeros de toma de datos, de entrevistas, de hacer reuniones con los grupos de acción y demás, tendremos una gran cantidad de metadatos. Esos metadatos no dejan de ser información que viene muy bien para realizar mapas. Prácticamente cualquier información, cualquier dato, tanto que sea cualitativo como cuantitativo, puede servirnos para realizar un mapa. En esta información tendremos la ubicación, que será esencial para poder localizarlos en el mapa. Tenemos qué tipo de elemento es, la producción que tiene, el aforo, si utilizan productos locales, el tipo de cocina, etcétera. Todo esto ya lo ha comentado anteriormente Arturo en su exposición. Y bueno, pero la verdad es que se pueden hacer prácticamente mapas de cualquiera de estas cosas. Y bueno, como ya he dicho, tenemos la información cuantitativa, que podrá ser, por ejemplo, la producción, por ejemplo, de la producción de aceite que tiene una almazara, puede ser la cantidad de clientes extranjeros que tenemos, puede ser la producción que tiene el fin de semana. Cualquier información cuantitativa se puede hacer un mapa, y luego también podemos hacer una información cualitativa en el que, por ejemplo, nos diga qué tipo de elemento es. Todo ello con la ubicación geográfica pues nos da lugar a tener mapas. Y mapas de muchos tipos, ya que podemos a partir de la evaluación que hemos hecho antes, ya lo comentaba también ayer Enrique, mis compañeros lo que realizarán es una evaluación de cada uno de esos elementos y se le otorgará una nota que irá de 0 a 5. Eso permitirá luego establecer mapas de intensidad y saber cuáles son las áreas donde hay una mayor relación, donde la cadena de valor está mucho más avanzada, y zonas donde esa cadena de valor todavía o no ha comenzado o se concentra muy aislada en algunos puntos. ¿Cuál es nuestra propuesta que tenemos desde este grupo de investigación? Pues un visor web que creo que ya, por ejemplo,
en la zona del Maestrat, según estuvimos viendo hace poco, ya tenían algo parecido, ya estoy utilizando algo parecido para mostrar sus elementos, sus restaurantes, en definitiva, en general, todo el turismo que tiene en esa zona, los elementos que forman parte del turismo, y que ya lo estamos utilizando. También está basado en lo que es el Instituto Cartográfico Valenciano, que es su referencia a nivel nacional en la representación de cartografía. Y bueno, ¿qué ventajas tiene este visor web con respecto a lo que anteriormente veíamos o cómo puede hacerlo mucho más visual? Pues sobre todo es su accesibilidad. Prácticamente se puede acceder dándole a un clic a un botón. Se puede hacer mediante móvil, ordenador, tableta, solo necesitamos conexión a internet. Es un mapa que ahora veremos, que ahora pincharé y veremos una muestra de cómo funciona, que se puede interactuar, se puede alejar, se puede acercar, se puede pinchar los iconos, podemos conocer toda la información de cada lugar donde se pinche. Es de fácil entendimiento, ya veremos ahora cuando pinche, que es un mapa que lo puede utilizar cualquier persona, no entraña ninguna dificultad. Y precisión, lo de precisión es importante porque gracias a que en las encuestas se pide la ubicación, que tampoco tienen por qué ser coordenadas geográficas, de eso ya nos encargaremos nosotros de recuperar cuáles son las coordenadas geográficas exactas, podemos ubicarlo en el mapa y cualquier persona, si va acercando, ahora veremos, si conforme se va acercando el icono, puede conocer la situación exacta de ese lugar. Esto viene muy bien sobre todo también de cara a poder, por ejemplo, conocer, si queremos saber, por ejemplo, dónde está una almazara, si pinchamos en ese lugar podemos conocer el sitio exacto y poder llegar de manera precisa. En información, ahora veremos también que conforme pinchemos en cada uno de los iconos nos aparecerá la información relacionada con este elemento de la cadena de valor. Esa información no es toda la que se recogerá en la entrevista, ya que hay mucha información que no es conveniente publicar y que es más para nuestra gestión propia a la hora de hacer la base de datos, pero sí que, por ejemplo, se mostrará, aparte de la ubicación, se puede que se muestre un número de teléfono, quizá una ubicación de internet, más que nada para saber en qué posición se encuentra dentro de la cadena de valor y luego también, ¿por qué no?, pues también para promocionarse. Y por último, la actualización, que una de las ventajas que tiene es que es muy rápido actualizarse, prácticamente en menos de un día podemos seguir actualizando continuamente todas las nuevas entrevistas, digamos, si se quiere expandir ya no solo al área que se ha mencionado anteriormente, que serán las que se tomarán en este proyecto, sino que se podría expandir rápidamente a otras áreas. Y bueno, vamos a pinchar en el visor. Y, a ver. Aquí lo tenemos. Y bueno, es un visor, de momento lo estamos utilizando con el repositorio de GitHub, pero bueno, ya veremos después, digamos que esto es solo una pequeña demostración. Aún cuando tengamos hechas las encuestas, las entrevistas y demás, pues ya veremos cuál quizás suele ser el mejor software para esto. Y bueno, pues de momento cuando tenemos la vista alejada, solo aparecen los números y conforme lo vamos acercando, nos van apareciendo los iconos. Y bueno, aquí se explica pues en la leyenda pues de qué se trata, ¿no? Todo esto que vemos aquí en este mapa están relacionados con el vino, que también utiliza el mismo que teníamos en la primera presentación que utilizo yo. Y bueno, son elementos relacionados con el vino. Aquí, por ejemplo, si pinchamos en Notón de la Nieve, en una instalación visitable, pues se nos aparecerá la información, que es Bodega Cerdá, que está abierto durante todo el año, su dirección y bueno, las comarcas y demás. Pero, por ejemplo, si pinchamos en algún... Vamos a ver... Por ejemplo, aquí en la jornada del vino de Alicante y Villena, por aquí nos aparecerá más información. Los restaurantes heridos ofrecen vinos especiales de la ruta de vino, donde degustar suculentos platos locales, acompañados con exquisitos vinos de la nación de origen y demás. O sea que la información que se puede ofrecer en este mapa es mucha, y ya no solo que se pueden hacer mapas solo de ubicación, donde, por ejemplo, si nos acercamos a este icono, podemos ver que prácticamente la ubicación es muy precisa y que nos lleva prácticamente a la puerta de este elemento, sino que también podemos hacer figuras de líneas, donde por ejemplo se puede ver las rutas, se pueden hacer
también mapas de áreas donde, por ejemplo, según el nivel de evaluación que haya obtenido esos elementos, pues podemos, por ejemplo, hacer áreas donde se vean que, por ejemplo, aquí hay un 5 que indicaría que toda esta zona está muy relacionada entre sí. Y, por ejemplo, aquí estará un 1, que indique que esta zona no tiene mucha relación entre los elementos de la cadena de valor. Y, en definitiva, digamos que todo lo que se puede realizar con estos mapas, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Y, bueno, esto es solo una pequeña, como ya he dicho, demostración de más o menos por dónde queremos trabajar. Y ya está, lo mío era muy poquito, solo presentar esto y poder ver cómo se va a trabajar en este sentido desde nuestro equipo de investigación. Moltes gràcies, Javier. Arturo, no sé si vols completar la teva intervenció i si no passaríem ja directament a les preguntes. No, yo por mi parte, si queréis, simplemente vamos a las preguntas y resolvemos sobre la marcha. Jo crec que la intervenció de Javier, en l'exemple que ens ha posat, pues, ens ha permès visualitzar de manera molt clara pues, tota aquesta informació de caràcter quantitatiu i qualitatiu com es pot plasmar en una ferramenta que, sens dubte, serà d'una gran utilitat. Carmen, no sé si tenim preguntes o mentre van arribant les preguntes sí que m'agradaria... ¿puc? Bueno, primero, felicitar a Arturo y porque además ha entrado en los conceptos oscuros esos de cuánto es el gasto turístico de la gastronomía y quién es de verdad el cliente gastronómico, ¿no? Ese totum revolutum que hay que aclarar antes de abordar una investigación y un trabajo como el que estáis haciendo. Ya todo muy, muy claro. Y también a Javier, porque creo que eso nos permite a los profanos tangibilizar, ¿no?, los resultados de una investigación y ver cómo se va a plasmar luego en herramientas, ¿no? Bueno, pues habéis sido tan claros que la verdad es que no sé si ahora se animará la audiencia, que tenemos aún todavía 40 personas conectadas con alguna pregunta, pero yo lo que sí que te agradecería, Josep, es que como moderador, pues lanzaras alguna cuestión a los panelistas, a ver si se anima alguien mientras tanto, que tenemos aún un poquito de tiempo. Clar, jo crec que tant la intervenció d'Arturo com la intervenció de Javier sí que han posat de manifest que la metodologia que estan desenvolupant bueno, va en la línia del que comentàvem aquest matí, no? És a dir, com realment anem a fer una transferència efectiva de coneixement. No? La meva primera pregunta és, perquè a mi m'ha cridat l'atenció aquest èmfasis que has posat de com combinar la informació quantitativa i qualitativa, no? Perquè crec que és molt important, perquè moltes vegades ens quedem en aquestes grans xifres, dates, però aquests matisos, no?, que introdueixen les tècniques de recerca qualitativa, com les que tu has apuntat, que aneu a dur a terme, i que pense que en una qüestió com la que estem analitzant, que és la del turisme gastronòmic, és molt important, és molt relevant, no? Entonces, si podries explicar una mica més com aneu a entrellaçar aquestes dos fonts estas dos informacions, en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente es importante el hacer un trabajo con un conjunto de técnicas plural, ¿no? Porque la aproximación, esto de la investigación y por supuesto, tú lo sabes mejor que todos nosotros, al final es una aproximación a una realidad, ¿no? Y la realidad, en este caso, tiene una complejidad suficiente como para que merezca la pena abordar la cuestión desde distintos ángulos y con distintas técnicas, ¿no? Lo ideal sería la cuestión absoluta, ¿no? A cada uno de los elementos reunirnos con ellos y llevar a cabo una entrevista que nos diera todas las claves, todas las pistas, poder ir a través de esa entrevista haciendo exploraciones, unas que nos llevaran a otras y tener el conocimiento absoluto, entre comillas, ¿no? Claro,
Esto, por cuestión de dimensión territorial y también por cuestión de volumen de partes interesadas, es imposible, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido que discernir y en el caso de esos productores, o sea, de esos elementos que están en la cadena de valor y que son muy numerosos, pues los restaurantes, los establecimientos de alojamiento, los guías turísticos o los establecimientos comerciales, ahí vamos a optar por una técnica que individualmente nos dará menos información, pero sí nos va a dar una idea de conjunto muy interesante, muy precisa, ¿no? Como conjunto. Y luego las otras dos técnicas yo creo que son también muy relevantes, ¿no? Al final, cuando estamos analizando un fenómeno de una oferta turística que tiene que ver a su vez con una oferta gastronómica y que tiene que ver con un territorio, al final hay un montón de intereses, un montón de partes interesadas que tienen cosas que decir aquí, ¿no? Eso, a través de focus group, de grupos focales, pues hemos visto que tenemos la posibilidad de contrastar, ¿no? De hacer propuestas de enfoques, y los asistentes a esos grupos focales nos van matizando, nos van perfilando, nos van ajustando ese diagnóstico o esa idea o esa aproximación, ¿no? Y esos grupos focales, además, pues nos permiten en distintos momentos de la investigación ir contrastando si nuestra evolución es compartida o no. Y por último, la parte de las entrevistas, yo creo que es ineludible también, porque hay gente, hay personas que por su posición, porque regentan la dirección de una organización o de una representación de un conjunto de empresarios, pues merece la pena dedicar el tiempo a extraer la máxima información posible, y ahí sí, pues una entrevista nos da todo ese valor. Sí, y luego hay otra cuestión que también me ha llamado positivamente la atención, un poco a raíz de lo último que ha comentado Javier, ¿no? Es una reflexión, pregunta para los dos. Es decir, porque creo que lo habéis planificado para que esto sea algo muy dinámico, es decir, en todo momento hay una retroalimentación en tiempo real, ¿no? Puede haber una retroalimentación en tiempo real para conocer exactamente en qué punto se encuentra este mapa de la cadena de valor y cuál es, si podemos mejorar o no la intensidad de las relaciones entre los diferentes agentes, y por tanto algo que es muy importante cuando hacemos una intervención, que es la evaluación de la intervención, ¿no? Y este es un aspecto que creo que también es importante destacar de vuestro trabajo y que quizás valdría la pena también que explicaseis un poco más. Sí, bueno, lo que pretendemos sobre todo es que sea algo muy visual, muy intuitivo, de fácil accesibilidad, y que, como has dicho, que esté en continua actualización, que pueda ser algo que no se estanque, sino que pueda seguir evolucionando con el paso del tiempo y vaya mejorándose. Porque al fin y al cabo ya no es solo contribuye a la cadena de valor, puede contribuir a muchos más aspectos. Incluso puede contribuir también al turismo en general. Entonces es algo que tiene que estar en continua evolución, en continua actualización, para ir mejorándose. No podemos anclarnos en esto, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, y es por eso que también utilizamos también mucha cantidad de datos, y tiene muchísimo potencial todo este trabajo, porque ya no solo se queda anclado en solamente conocer esa relación, sino que se puede, digamos, este visor puede ir mucho más allá. Se puede, por ejemplo, utilizar también pues para conocer todos los restaurantes de una zona, qué tipo de cocina tiene cada uno, no solo quedarse estrictamente en lo que viene siendo esa cadena de valor, ese valor añadido, sino que puede abrirse a muchos más aspectos. Carmen, no sé si... perdón, Arturo, sí. Sí, perdón, Arturo. Sí. No, quería añadir también que este tipo de estudios nos dan una idea de alguna manera nos detienen en el tiempo y sacamos una foto de lo que tenemos hoy, ¿no? Pero obviamente este trabajo se enmarca dentro de un conjunto de actividades que se llevan a cabo pues desde Turisme, la Universidad de Alicante, a través de Gasterra también,
con la idea de que esto se vaya madurando, esto vaya ofreciendo cada vez mayores resultados y mayor madurez, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de técnicas podemos pulsar lo que sucede hoy, pero también ver si esas propuestas que emanarán del trabajo pues van siendo efectivas, van fortaleciendo esta cadena de valor y vamos llegando a los objetivos, tanto en materia de gastronomía como en materia turística e incluso, obviamente, de desarrollo territorial y desarrollo social. Carmen, vols? Y bueno, ya parece que se ha animado la cosa, entonces tenemos varias felicitaciones para los panelistas y por el proyecto en general, por apostar por la gastronomía sostenible. Y a ver, os lanzo algunas así agrupadas. Edgar nos pregunta si pensáis que el turista nacional puede ser un buen turista gastronómico a fidelizar, más en este momento, ya que tiene más oportunidad de disfrutar por proximidad. Os lanzo esta, que es un poco de la demanda, y luego seguimos. Sí, yo desde mi punto de vista, efectivamente sí. El accidental, en esta ocasión estamos en una situación diferente a las de otras temporadas turísticas y sí o sí, pues van a ser ellos los que vayan a disfrutar de la oferta gastronómica y de la oferta de actividades gastronómicas y demás, ¿no? Pero no solamente por esa cuestión accidental, ¿no? Yo creo que el turista nacional, la imagen de la Comunidad Valenciana en términos gastronómicos está ya identificada. Tenemos el arroz como eje, nos conocen, bueno, los que viajamos con alguna frecuencia a la capital o a otros entornos, bueno, pues hay mucha restauración que trata de replicar estos platos porque tienen aceptación, tienen reconocimiento. Todo el mundo sabe que venir a la Comunidad Valenciana es un valor seguro porque no solamente tenemos el sol y la playa, sino que aquí se come bien, se disfruta bien, hay un patrimonio rico, ¿no? Yo creo que es verdad y lo veíamos en las tablas estas que hablaban del gasto turístico, que el turista internacional tiene más tendencia al gasto gastronómico que el turista español, pero también es verdad que el turista español acaba adoptando dinámicas muy parecidas y ese turismo de proximidad, ese excursionista que se desplaza desde Alicante a comer unos langostinos de Vinaroz o a ir a un festival de la trufa en Morella, bueno, pues es esencial y es fundamental, incluso no solamente en el ámbito nacional, sino también dentro de la propia Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, ahora sí, yo también, totalmente de acuerdo. Además es que no hay que olvidar que dentro de la demanda, y eso nos sitúa en buena posición en esta situación, la demanda local es muy importante. Dentro del turismo nacional, la Comunidad Valenciana es un mercado que consume en su propio territorio turismo y, por supuesto, gastronomía. Bueno, a ver, nos pregunta ahora, bueno, Gonzalo Estela, otra felicitación por los contenidos. Nos pregunta también nos preguntan que en el tema de la encuesta, que si no se han contemplado las bodegas, las almazaras y los agroturismos o la parte agraria, y también es la misma persona, los eventos gastronómicos o visitas guiadas o rutas que ofrecen los propios destinos, los ayuntamientos. Vale, ahí os cuento. El tema por empezar por el final, las visitas guiadas, etcétera, eso lo vamos a tratar de conocer a través de los guías turísticos, ¿no? Ellos, al final, la oferta está bien, pero si además de tener una buena oferta, la demanda está respondiendo y eso lo conocen este colectivo, pues nos permitirá llegar hasta ahí. Pero luego, en cuestión general, nosotros nos vamos a apoyar
en los conocedores del territorio, los agentes de cada territorio. Y el hecho de hacer o no hacer encuesta no es que no vamos a llegar a esa realidad. Obviamente vamos a trabajar con las bodegas, obviamente vamos a trabajar con las almazaras. La cuestión es que estamos haciendo un análisis en general del turismo gastronómico. Deberían ser un grupo suficientemente numeroso en una comarca como para que mereciera la pena hacer una encuesta específica. De lo contrario, si en la Marina Alta tenemos 5 bodegas es más fácil dedicar 5 sesiones de presenciales y llegar al conocimiento que queremos que hacer una encuesta. Pues, a ver, otra pregunta que bueno, si la gente a ver, espera un momento, que había 2 parecidas. Sí, que si podéis poner algún ejemplo concreto de aplicación de los resultados que se podrían obtener y que si la gente podrá consultarlo. Me supongo que se refieren al mapa. La idea es que todo se pueda luego, que todo el mundo pueda visualizar, obtener un enlace, un hipervínculo, que todo el mundo pinche y pueda llegar a él. Y ahora mismo no podemos presentar resultados porque todavía no hemos lanzado la encuesta, no hemos llegado a ese trabajo de campo. Este mapa que hemos presentado era con la información que ya teníamos anteriormente del mapa de 2017. Pero bueno, más o menos la idea es que sean mapas donde aparte de que aparezca, por ejemplo, lo que hemos visto, también aparezcan otros elementos, como pueden ser las áreas que son más dinámicas dentro de esa cadena de valor, como pueden ser también mapas de intensidades. Digamos que hay mucho, ya veremos luego finalmente si optamos por un mapa o optamos por varios mapas y con varios visores y demás. Digamos, todo esto era solo una demostración y aún queda ver, según cómo vayan las encuestas y esas entrevistas, pues ver cómo afinamos determinando este trabajo. Jo crec que és important, no, Carmen, recordar a tots els que ens estan seguint i escoltant que aquesta és una recerca finançada en fons públics i, per tant, hi ha un compromís i una decidida voluntat de que tota la informació generada i els resultats, per suposat, estiguin a l'abast de tothom i al servei de la societat i de totes les entitats i organismes que puguen beneficiar-se d'un treball d'aquestes característiques, no? Jo, per la pregunta que acaben de fer, estava pensant, per exemple, lo útil que pot resultar una ferramenta d'aquestes característiques per a facilitar les sinergies, perquè moltes vegades en un mateix territori es fan de forma no coordinada jornades, events gastronòmics que amb una bona coordinació podrien servir per a potenciar-se uns a altres, quan no complementar-se, no? Vull dir que crec que és un element clau per a poder planificar de manera més racional i més adequada. Bueno, por completar lo que decía Josep, gracias, porque yo iba en esa línea. Tanto esta segunda fase del mapa de valor como la primera que se hizo en 2017 están financiadas con fondos públicos y tienen que ser de utilidad para los destinos, para las empresas y para todos. La información que se generó en el año 2017, como ayer, no sé si tendría la oportunidad de escuchar mi presentación, se hizo todo en base a fuentes de información. Y fue un trabajo, digamos, más de establecer esa metodología sobre la que ahora se avanza. Obviamente, esos datos, tendrían que utilizarse con ese sesgo. Entonces, se ha podido consultar pues, cuando algún destino, cuando algún investigador, pero siempre con ese sesgo. Ahora bien, a partir de este momento que estamos aterrizando en el territorio, ayer también yo comentaba que la propia metodología aporta valor. Aporta valor porque a través de los focus group se están encontrando agentes, experiencias, estamos nosotros identificándolos también. Y bueno, hablo de los focus group del proyecto, pero otras experiencias que hemos tenido, como los talleres que hemos hecho 15 durante este confinamiento, que algunos sí que os habréis conectado, Enrique sí que decía ayer que estuvo en alguno, esto ya aporta valor por el networking y al final lo que hacemos es crear flujos y que se encuentren, ¿no? los agentes. Se va
como se ha dicho, ahora mismo entramos en el territorio con un criterio comarcal, por decirlo de alguna manera, más o menos sí que coinciden con comarcas. Los gestores de esos destinos, las empresas, los agentes, son los destinatarios primeros de la información que se genere. Ha de ser para ellos, ha de servir, obviamente, a nivel autonómico, provincial, comarcal, local, para la toma de decisiones, pero es una herramienta al servicio de esos gestores de destino, tanto de Denia la Marina, Vinaroz, Maestrat, como Valencia Lorta y los otros 3 territorios que se va a lanzar. También yo, oigo a Javier y como vengo del campo de la información turística y de mi experiencia con las oficinas, y me salen chiribitas de los ojos de pensar poder tener un repositorio de información contrastado, actualizado, que nos sirva también de apoyo para otros productos de comunicación, también al público final. Y al final esto acaba enlazando con una pregunta que nos hacían ayer sobre los destinos turísticos inteligentes. Pues sí, en algún momento todo el tema de los metadatos va a confluir. Lo que pasa es que claro, pues, esto es un proceso lento, sufrido, y que, bueno, como decía al principio el secretario autonómico, está bien que se vea que esa carrera de fondo está ahí, porque al final la transferencia del conocimiento a la realidad socioeconómica pues es importante para la innovación y la sostenibilidad. Bueno, tenemos, que yo me he ido de mis preguntas, tenemos también los resultados de la encuesta, también me dice si se podrán consultar, entiendo que de forma agregada sí que se podrán consultar. Y también, bueno, Marcos Bofa, felicitaciones desde Belo Horizonte, ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO, igual que Denia. Pues nada, fijaros hasta dónde hemos llegado. Pues muchas gracias. Estaría muy bien. Muchas gracias, Marcos, por haberte conectado y la verdad es que es un placer. ¿Ves para qué sirven las redes? Sí, la de la UNESCO y de ciudades creativas. Pues nada, por mi parte, gracias Arturo, Javier y Josep. Y te dejo, Josep, el cierre de la sessió. Vale. Bueno, pues molt agraït a tots els que, per suposar, m'hauran seguit i m'hauran acompanyat en el seminari d'avui, com no a Arturo, a Javier, per les seues exposicions, que jo crec que han estat molt clares. Com deia Carmen, m'ha ajudat a entrar en l'interior, en tota aquesta maquinària del projecte d'investigació que ells han posat i el que és més important, poder visualitzar aquests resultats que tindran una aplicabilitat, no? Que al final és el més important i que ens ajudarà a poder planificar des del coneixement i des de la informació i una informació de qualitat. I jo crec, Carmen, que no queda més que emplaçar ja a la gent al darrer de seminaris, que jo crec que és un magnífic tancament a estos 4 seminaris que hem fet i parlant del paisatge agrari i el turisme gastronòmic en la Comunitat Valenciana. Per tant, emplaçar-ho a tothom demà a les 12 per a acabar el cicle en l'últim dels seminaris i en un element clau com és el del paisatge agrari. Gràcies a tots i ens veiem demà, ¿no, Carmen? Pues eso. Muchas gracias a todos y gracias por haber asistido. Hasta mañana. Gracias. Adeu.